a la luz del Evangelio que nos regala la liturgia para este quinto domingo de Pascua, comparto tres breves pensamientos. El primero tiene que ver con la primera frase que pone Jesús en el texto de hoy. No se inquieten. No se inquieten. Si uno lo piensa y lo lleva a la vida, creo que todos tenemos varios motivos para estar inquietos. Algunos que somos un poquitito más obses, los tenemos anotados, digamos, ¿no? En un papelito, en el telefonito. Otros por ahí tienen muchas inquietudes desorganizadas porque el esquema psicológico de cada uno es más desorganizado. Pero creo que todos tenemos nuestra listita para inquietarnos. El verbo griego que está detrás, el verbo turubazo, significa literalmente provocar agitación, provocar desorden. Nosotros en criollo diríamos, bueno, motivar para que se te suelte la cadena. Esta sería más o menos la traducción rioplatense del verbo griego turubazo. Entonces, bueno, como primer punto pensaba que miremos, toquemos, nos apropiemos de las cosas que realmente nos inquietan. No las tapemos. A veces tenemos la tentación de que lo que nos inquieta lo sacamos porque nos molesta. Bueno, por ahí, a pesar de que Jesús la dice en la negativa, que en la positiva podamos tomar contacto con nuestras inquietudes hoy. Aquello que nos provoca desorden, que provoca agitación, ahí donde esto motiva que se nos suelte la cadena. A veces tiene que ver con el exterior nuestro, con el entorno, y a veces con nuestro propio interior. A veces las cosas brotan de nuestra interioridad, que anda media desordenada y nos provoca inquietud. Cuando digo desordenada no digo pecado solamente, ¿no? Sino el desorden propio existencial de la vida. No se inquieten. Primer punto. Segundo punto, crean en Dios y crean en mí. Jesús nos puede pedir que no nos inquietemos porque nos invita a la fe. Crean en Dios, crean en mí, nos dice claramente en el texto, donde 6 veces aparece en el relato el verbo creer. Y no solamente el verbo creer, y esto es lo interesante del texto de hoy, que toca muchos temas, pero el tema de la fe está presente porque Juan utiliza varios verbos para reflejar el tema de la fe. No solamente el verbo creer, que es el verbo principal, digamos, sino que utiliza el verbo conocer también en el texto. 4 veces. Conocer es hacer experiencia de encuentro con. Y eso es lo propio de la fe. No es captar con nuestra mente. Conocer tiene un sentido claramente integral. Aparece el verbo ver 3 veces. Otro verbo que hace referencia al tema de la fe en el Evangelio de Juan, con la posibilidad de ver y no ver. Y por último aparece otro verbo interesante que se refiere a la fe en Juan, que aparece 4 veces, que es el verbo ir y venir, que es el mismo verbo, que para nosotros en español son 2 distintos. En el caso del griego es el mismo verbo que se utiliza para ir y para venir. Y hace referencia también a la fe. En esta perspectiva justamente de encuentro, de experiencia de encuentro con, de conocer, en este ir y venir, viendo y no viendo en el camino propio de la fe. Con todos estos verbos, sintetizando, ¿qué nos quiere decir el relato de hoy? Que no tenemos que entender la fe de manera monolítica y estática, sino que la fe es una experiencia profundamente dinámica, porque toca justamente el encuentro con el Dios en el que creemos. Lamentablemente todavía en la catequesis de la Iglesia no lo terminamos de incorporar esto. Pensamos en la fe de una manera muy monolítica, muy estática, creer en determinados dogmas, aceptar determinados principios, y eso viene mucho después.
primero está el encuentro con aquel que transforma nuestra vida y le da un sentido decisivo, como claramente nos plantea el Deus Caritas es el Papa Benedicto XVI. Entonces, ¿qué significa para mí hoy creer? ¿Cómo estoy creyendo? A la luz del ir y venir, a la luz del verbo ver, a la luz del verbo conocer, a la luz de entender la fe como una experiencia de encuentro con, y no como una aceptación de determinados apotegmas abstractos y teóricos que definirían algo de Dios. ¿Cómo estoy creyendo? Un evangelio de hoy profundamente creyente, de fe, que invite, que juega con estos verbos a que revisemos nuestra experiencia de fe. Primer puntito, inquietarse. Segundo puntito, creer. Tercer y último puntito, conectado con los dos, y más corto y último punto, la autorrevelación, la autodefinición de Jesús en este texto. Para coronar este tema de no inquietarse y de tener fe y creer, Jesucristo que se define: yo soy el camino, la verdad y la vida. Qué bello texto, qué síntesis preciosa que en el Evangelio de Juan, donde la palabra camino, verdad y vida tiene un alcance muy profundo, y de este texto nos conecta con muchos otros textos que deberíamos como buscar para tener una adecuada memoria bíblica y dejarnos interpelar. En esta síntesis de autorrevelación de Jesús, equilibramos nuestras inquietudes con nuestra experiencia de creer. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Para la cartera de la dama, para la billetera del caballero, para el Instagram del joven y el TikTok del adolescente, digamos, ¿no? Tenerlo de alguna manera presente, no es tan difícil de memorizarlo, tal vez es más difícil que esto baje al corazón. Ahí cuando estoy bien, pum para arriba, digamos, poder claramente disfrutar que Él es camino, verdad y vida. Y cuando me ando arrastrando por el peso de la vida, por la oscuridad de la existencia, poder abrirle el corazón y decirle: Jesús, vos sos realmente para mí el camino, la verdad y la vida. Desde la inquietud y en este dinamismo de la fe del creer, como claramente hoy Jesús nos enseña y nos catequiza en el Evangelio de Juan, en esta porción tan rica, tan importante, que tiene otros temas además, ¿no?, del Evangelio de Juan. Que como bautizados, discípulos misioneros del Señor, hoy podamos, en medio de las inquietudes de nuestra vida, renovar nuestra experiencia de fe y disfrutar de su presencia en nuestra existencia, de Él que es camino, verdad y vida. Que así sea. Que así sea.